Buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta nueva tarde a Filmoteca Villaverde. En esta ocasión vamos a ver Regreso a Ítaca, es una película del año 2014 dirigida por el director francés Laurent Cantet. Sin embargo, es una película que, aunque de producción mayoritariamente francesa, está hablada plenamente en castellano y el génesis de esta película se encuentra en un proyecto colectivo que se realizó 2 años antes de esta película, en 2012, titulado Siete días en La Habana, y era una película compuesta por 7 cortometrajes dirigidos por diferentes directores, Benicio del Toro, Julio Meden, Gaspar Noé, Pablo Trapero, entre otros, e incluía un cortometraje dirigido por Laurent Cantet. El encargado de supervisar estos 7 guiones era el escritor cubano Leonardo Padura, con quien Cantet empezó a trabajar, a diferencia del resto de directores, de una manera mucho más estrecha para desarrollar su cortometraje dentro de este proyecto colectivo, y partieron de un personaje de la novela La novela de mí, de Padura. A partir de ahí realizaron este cortometraje para esta película y el resultado les convenció, pero no del todo, y les pareció que había quedado un cortometraje demasiado turístico, demasiado poco incisivo, quizás por cuestiones de tiempo. Por lo cual Cantet y Padura siguieron elaborando el guión, comunicándose cada uno, desde uno en Francia, otro en Cuba, hablando en inglés, en español, en francés, estableciendo una comunicación un poco extraña, pero que ellos fueron capaces de hilvanar para realmente terminar el guión de la película que van ustedes hoy a ver, Regreso a Ítaca. Una vez más o menos lo tenían terminado, tuvieron que parar para que Cantet fuese a Estados Unidos a rodar una película anterior, Foxfire, y luego ya regresaron para trabajar en Regreso a Ítaca. Esta película, dentro de la filmografía de Cantet, por resumir un poco, aunque luego a lo mejor en el coloquio podamos extender un poco más, es una película muy, por un lado, diferente dentro de su filmografía, pero a su vez también es bastante coherente. Cantet comenzó a mediados de los 90 dirigiendo cortometrajes y dio su salto en el año 99 con Recursos Humanos, una película que llamó mucho la atención ese año, fue una de las películas europeas más aplaudidas, y él fue, bueno, pues un joven director que llamó la atención con este acercamiento a las empresas, a las nuevas formas de organización de los trabajadores, y 2 años después reafirmó, digamos, esas expectativas puestas en él con El empleo del tiempo, una película basada en la novela de Manuel Carrer, novela entre comillas, sobre una de las historias más interesantes de los últimos años, sobre aquel hombre que durante años, durante un tiempo, estuvo mintiendo a toda su familia diciendo que iba a trabajar para al final, bueno, pues acabar de manera trágica. Esta película, de nuevo a Kanté, pues le situó en un lugar muy privilegiado dentro del cine europeo, algo que consiguió unos años después con La clase, ganando la Palma de Oro en Cannes, siendo nominado al Oscar por película extranjera, y después Foxfire y Regreso a Ítaca antes de realizar la última película que se ha podido ver de él, que es El taller de escritura. Regreso a Ítaca se encuentra entre estas películas, 2 películas que se aproximan socialmente en Francia a una situación compleja, racial, a través de la educación, y por otro lado de un encargo que hacen Estados Unidos, aunque sea en producción francesa. Y Regreso a Ítaca se encuentra en medio de estas películas donde parece muy diferente, pero a la vez tiene elementos de unión. Donde sí tiene muchos elementos de unión es con Leonardo Padura, no solo porque parte de esta obra llamada La novela de mi vida, sobre todo un personaje, sino porque en realidad Regreso a Ítaca concentra muchos temas que recorren las novelas de Padura, especialmente la dificultad de estar en un lugar y no poder estar en otro, o bien la incapacidad de seguir creyendo en aquello que se ha creído siempre, y el cansancio que a veces se tiene a la hora de intentar mantener esa lucha por lo que uno desea. Y por otro lado, la película se centra en una generación que es la generación propia de Padura. Es esa generación de cubanos que nacen entre el 55 y el 60, es decir, que nacen con la Revolución Cubana, que se crían con ella y que una vez ya en la edad adulta se tuvieron que enfrentar al llamado
periodo especial, que fue aquel que Fidel Castro impuso en Cuba durante los años 90, casi unos 10 años, donde impuso una economía de guerra a pesar de estar en tiempos de paz, donde hubo mucha hambre, donde hubo una represión política mayor que la que había habido hasta entonces en los años por lo menos precedentes al 92. Y de repente los que habían sido más o menos opositores al régimen, pues muchos tienen que huir. En fin, Regreso a Ítaca se mueve dentro de esta generación, como van a ver, a través de 5 personajes que se reúnen en la azotea de la casa de uno de ellos para recibir a un amigo que se vino a España a vivir durante mucho tiempo y regresa a La Habana. Son 5 amigos, 4 hombres y una mujer, 4 actores muy conocidos sobre todo en Cuba. A ustedes les sonará mucho Jorge Puro Gorría, que un actor que desde Fresa y Chocolate pues hemos podido ver mucho en el cine español, pero luego está Isabel Santos o Néstor Jiménez, que es realmente que interpreta a Amadeo y es el centro de la película. Son rostros muy conocidos en Cuba y la elección de estos actores, aunque luego hablaremos un poco de que tuvo esta película un casting muy especial, la elección de estos actores en Cuba pues fue muy llamativo porque digamos que era un poco el star system que tienen en Cuba en estos momentos. Y para terminar, decir que como verán es una película en apariencia muy sencilla, una película muy naturalista, rodada en exteriores, un poco en interiores, donde prevalece en todo momento el interés por dejar a los actores expresarse, por dejar que hablen y sobre todo modular muy bien a través de la imagen, del ritmo, un tono muy particular en la película que como verán va enlazando conversaciones anodinas, conversaciones nostálgicas, recuerdos puntuales, con momentos de mucha tensión entre los amigos. Es decir, bueno, va cambiando el itinerario emocional de la película para que conducir al espectador por esa de la levedad a la gravedad y volver a la levedad, bueno, le va dando una especie de viaje para conducirnos hacia un final donde verán que hay una última secuencia de la película realmente impactante por lo que se dice, por la manera en que se dice, por la manera en que Cantet es capaz de transmitirlo. Y bueno, no les puedo decir más y luego ya en el coloquio pues hablaremos de todos estos elementos de manera más amplia, que disfruten de Regreso a Ítaca. Hola de nuevo y bienvenidos de nuevo a Filmoteca Villaverde. Esperemos que hayan disfrutado de Regreso a Ítaca. Que bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de algunos elementos de la película y vamos a, desde nada, recuperar brevemente la génesis de esta película para expandir un poco más en lo que fue el rodaje, porque creo que bueno, pues es interesante de tener en cuenta. Como decía al principio en la introducción, Laurent Cantet, el director francés, fue uno de los encargados de uno de los 7 cortos que componían 7 días en La Habana, esta película de 2012 que contando con 7 directores diferentes de 7 sitios distintos, se acercaron a La Habana. Cantet trabajó de manera muy cercana con el escritor cubano Padura, con Leonardo Padura, que era a su vez el encargado de bueno, coordinar los 7 guiones de los 7 cortometrajes de la película, pero con Cantet trabajó de manera mucho más cercana al partir de un personaje de su obra La novela de mi vida, personaje que se correspondería de manera un poquito más lejana, pero digamos que tiene su génesis en Amadeo, el personaje de Regreso a Ítaca, que han visto que es este hombre que regresa después de muchos años fuera de Cuba, regresa a su país con la idea de quedarse y que va desvelando, como han podido ver, tantas cosas. Eh, Cantet y Padura comienzan a trabajar en el cortometraje, ven que se les queda muy corto lo que quieren plantear, entonces durante tiempo, cada uno en Francia, el otro en Cuba, van contactando de alguna manera, hablando en inglés, en francés, en español, para poder al final hacer un guión que poder rodar. Tienen que tardan un poco en poder ponerlo en marcha, sobre todo porque Canté tiene que ir a Estados Unidos a rodar Fire, luego tiene
toda la cuestión del estreno, entonces, bueno, hasta que se pueden encontrar el momento de ponerse a rodar, pues pasan unos años, pero la espera de alguna manera también les benefició porque pudieron rodar en La Habana y además hacerlo hablando de unos temas que no hacía mucho, era casi imposible que aceptasen, que permitiesen rodar una película como Regreso a Ítaca con las ideas que se plantean y con algunas cosas que se dicen abiertamente. Sí les impusieron, y esto es interesante, que solamente podían rodar en 17 días, es decir, la película está rodada en 17 días, que era lo único que les permitían poder hacerlo. Ya sabiendo esto, empezaron a hacer un casting, a buscar a los actores, más o menos tenían claro quiénes querían que fuesen, y son más o menos los 5 actores que han podido ustedes ver en la película. Entonces, buscaron actores que pudieran representar de alguna manera a la sociedad cubana desde diferentes aspectos, tanto sociales como económicos, culturales o raciales, es decir, mostrar una Cuba plural, que es como es, donde bueno, pues está un personaje como Eddie, que es un hombre de negocios, que parece sacado más de Miami, ¿no? que de Cuba. Está el pintor frustrado, pues un homosexual que no lo expresa, la madre que ha perdido los hijos, pero pues han tenido que ir fuera, pero se mantiene en una especie de clase media baja, sustentado por lo que ella gana y lo que la mandan. Está lo que representa esa parte cubana de raza negra, que aunque que incluso Padura y Canter quisieron que fuese en su casa y que su familia fuese la que recibiese a los personajes para resaltar esa racialidad. Y luego está Amadeo, que bueno, pues es el que se fue del país, como han visto ustedes, como les comentaba, por unas cuestiones en la última secuencia eh, verdaderamente fuertes. Antes de llegar a los 17 días de rodaje, hicieron este casting donde establecieron unos protocolos, digamos, de guión, donde cada actor que se presentaba pues tenía que recitar unas partes de los diálogos junto a otros, pero lo que buscaron Cantet y Padura fue que al ser todos cubanos, la propia interpretación e improvisación que se les pedía también a los actores, fuesen también creando los personajes para así ampliar el guión, enriquecerlo con elementos también de fuera, ¿no? De la ficción, de gente propios cubanos que se adecuaban de alguna manera al papel que deberían en teoría interpretar y enriquecieron de esta manera a los personajes. El rodaje, como digo, fueron 17 días, fue un rodaje al parecer complicado. En primer lugar, porque la primera idea era intentar rodar la película de manera cronológica para poder, en 17 días, no es decir, no en una noche, pero sí pudiendo mantener de alguna manera el desarrollo emocional en el que se va introduciendo a los personajes y después al espectador, pero evidentemente no pudieron hacerlo, entonces sí tuvieron que hacer un rodaje muy rápido y tenían que superar los problemas que daban la luz, es decir, porque tenían evidentemente que tenía que haber una continuidad y lo que no rodaban un día, al día siguiente tenían que volver a esa escena con la misma luz, es decir, eh, tenían que sincronizar de una manera muy exacta. Lo que sí consiguieron rodar de manera cronológica, como sucede en la película, fue las escenas nocturnas, porque ahí no había un problema de luz tan importante, entonces todo lo que ya acontece durante la noche sí está rodado de una manera secuencial y sigue la coherencia lineal de la historia. Para Cantet era muy importante conseguir hacer un rodaje lo más fiel al desarrollo de la historia, primero porque prácticamente no rodaron escenas que se quedasen fuera de montaje, o sea, rodaron mucho, pero al tener pocos días tenían un plan de rodaje muy férreo para no quedarse cortos y no tener que irse de Cuba sin no haber rodado algunas escenas necesarias. Eso les permitió hacer una película más limpia también, tener las ideas más claras y a su vez querían mantener a los actores y con ellos a los personajes en una especie
de tensión, eh, aprovechando ese rodaje tan corto, ¿no? Pues 17 días por una película de este tipo es muy poco tiempo, pero sí les benefició el poder tener esa tensión para que al final, cuando llegamos al monólogo de Amadeo frente a Rafa, los personajes lo recibiesen ya de una manera plena, ¿no? Como si hubieran ido acumulando durante todos esos días una tensión que sabían que de algún modo al final iba a salir en ese momento. Luego en el cortometraje ya impuso Cantet una teatralidad que se puede ver en la película, teatralidad desde el aspecto de que hay un predominio no solamente del diálogo, sino sobre todo de una manera de una dramaturgia muy clásica, donde hay una unidad de tiempo y de escenario, ¿no? Es decir, exceptuando cuando bajan a comer, es todo en el mismo edificio, prácticamente toda la misma azotea durante una noche, no hay variación prácticamente de personajes, es decir, es una película que hasta fácilmente podemos pensar en que se podría representar en un escenario teatral, ¿no? Cantet quiso, ya que se ampliaba un poco lo expuesto en el cortometraje, mantener esta filosofía en la película, incluso siendo, como decía al principio, una película muy coherente con su carrera, pero a la vez muy diferente porque es la más teatral, una película muy, incluso si la comparamos con La Clase, que era una película que prácticamente acontecía todo dentro de un aula, había un tono casi semidocumental, tenía otro aspecto que le aleja mucho de lo que ha planteado aquí. Además, Cantet quería que todas las conversaciones del pasado, todo, fueran reconstrucciones verbales o a través de pequeños objetos, que no hubiese en momento alguno flashback, es decir, todo se tenía que contar en un mismo escenario y que el pasado estuviese en el presente a través de los personajes, de sus recuerdos, también de sus gestos, de la manera en que entre ellos eh, interactúan y de alguna manera también el interferir lo mínimo posible. Una vez escrito el guión, con esas improvisaciones que se introdujeron finalmente para enriquecer los personajes, quería permitir que cada uno de estos personajes que representan, como decíamos antes, alguna forma, algún cubano, alguna forma de diferente de cubano o cubana en el caso de Isabel Fuentes, pudiesen hablar representasen, digamos, a ese arquetipo social a través del personaje, ¿no? Entonces dejarles hablar y la mejor manera que encontró pues fue este estilo, que es un estilo que cinematográficamente es muy naturalista, que se concentra en los actores, en el espacio. Eh, Parece muy sencillo, pero es muy difícil lo que hace Cantet en esta película. O sea, es un estilo muy limpio, pero a la vez es muy complicado. También es muy interesante la manera en la que esa azotea, que aunque sea de verdad la unidad de espacio, cómo trabaja Cantet constantemente la periferia de lo que se ve en esa azotea, es decir, el malecón por un lado, el estadio por otro, las casas vecinales, es decir, visualmente cómo toda Cuba está rodeando esa azotea y también cómo los sonidos, como habrán visto, de Cuba se introducen en esa noche donde la intimidad de estos personajes, porque realmente es una película muy íntima, porque además exponen a flor de piel, como han visto, muchas problemáticas de todo tipo. Están aislados, pero a la vez están eh, dentro de esa ciudad, rodeado de esa ciudad, como si esa ciudad todavía, como La Habana, estuviese metida en esa azotea, aunque ellos sean los cinco que están hablando, ¿no? Luego es interesante porque, aunque es una película, decíamos, muy concreta a la hora de establecer un discurso lo- eh, sobre Cuba, decíamos que de alguna manera la película recoge, por un lado, un personaje de una novela, pero absorbe el universo literario de Padura, y entre estas cosas que absorbe es la mirada de Padura hacia su generación, que es más o menos la de estos personajes, y cómo esa generación que nació entre el 55 y 60 en Cuba y creció con la revolución, en su edad adulta tuvieron que vivir el llamado periodo especial, que como habrán visto en la película se menciona constantemente,
fue un momento que, bueno, pues un momento de, como se puede ver en la película, donde hay una confluencia de decepciones, de miedos, de que todo conduce al final a que esta película hable realmente sobre la ira. O sea, es una ira contenida, eh, donde todos los personajes, por diferentes maneras, hemos visto, tienen la impresión de que les robaron su vida, pero lo peor de todo es que ellos contribuyeron a ese robo de una forma u otra, es decir, sienten que ha habido una traición hacia ellos, pero también sienten que ellos mismos han traicionado con las decisiones que tomaron o que dejaron de tomar. En este sentido, que lo quería mencionar antes, aunque la película es muy concreta en lo que habla, sí es verdad que Kanté también ha intentado hacer una película de cierta abstracción, de cierta universalidad a la hora de que, bueno, aunque la problemática que se habla en la película es de Cuba, con un contexto político y social muy particular, no es difícil pensar, o sea, sentir empatía con muchas de las cuestiones de los personajes, de cómo se sienten, de lo que han sufrido, bueno, de esa ira contenida y esa falta a veces de sentido, ¿no? Que no son capaces de encontrar sentido a su vida y a lo que han estado haciendo. Son personajes de alguna manera que viven bajo una máscara, como Eddie, por ejemplo, ¿no? Donde le vemos al clásico ejecutivo triunfador que al final de la película no sabe si es posiblemente vaya a la cárcel. Amadeo, que en un primer momento parece un traidor porque se fue, dejó a su mujer en un proceso de cáncer terminal, realmente cuando al final dice me fui, porque si no lo que habría pasado es que posiblemente habrían acabado él y el otro en la cárcel, eh, ha arrastrado toda esa culpa, todo ese remordimiento y ahora quiere volver a, a su país para intentar, bueno, pues a lo mejor tener una nueva vida. Es decir, son personajes enmascarados, personajes frustrados, y creo que en el fondo es fácil, de un modo u otro, no digo con todos los personajes y con todas sus circunstancias, de alguna manera tener algún tipo de conexión con ellos, ¿no? La película además te transmite la impresión de que están encerrados y ahí la azotea además juega muy bien porque es un espacio muy abierto, pero a la vez muy angosto. Parece que están los propios personajes todo el rato encerrados, casi como una metáfora, ¿no? De esa idea de que los cubanos parece que no pueden irse, no pueden quedarse, no pueden regresar. O sea, de hecho, lo que al final propone realmente la película, yo creo que es la idea de que lo que hay que dejar atrás es el miedo, ¿no? Es decir, es verdad que es muy difícil determinadas circunstancias, pero lo que más o menos ves esa frustración que han tenido todos los personajes viene de un miedo que al final se ha traducido en la ira, ¿no? Por el abandono uno de pintar, el otro de escribir. Es decir, bueno, hay un confín o sea, una confluencia de sentimientos que van ahí han calado los personajes. Y cuando cuenta Amadeo ese momento, ¿no? En el metro de Madrid, de que vea a la persona que cree que de alguna manera fue la que ocasionó que él se tuviese que ir de Cuba y entiende ya que no tiene miedo. Yo creo que es un momento muy poderoso en la película, todo eso, todo ese monólogo de Amadeo y cómo Rafa le sostiene la mirada eh, atónito, ¿no? Dándose cuenta de que ha estado juzgando a su amigo cuando su amigo hizo algo por él que no le permitió seguir con su carrera de pintor, por ejemplo, pero sí posiblemente a lo mejor, no sé, no sé seguir vivo, pero sí desde luego estar en, en libertad, ¿no? De hecho, esta secuencia contaba Cantet que la llegaron a rodar en dos ocasiones, porque en la primera, el actor que hace de Rafa, Echevarría, se desplomó durante la secuencia, ¿no? Lo que comentaba antes de los días de rodaje que habían estado eh, muy seguidos durante estos 17 días para buscar esa cuestión emocional, aquí lo consiguieron y Rafa, el actor, no había acumulado tanto que se vino abajo y no era capaz casi de hacerse cargo de esa
de esa escena, dándose cuenta además a modo personal el actor, ¿no? De realmente de qué estaba hablando ahí Amadeo, que estaba hablando de toda una generación de cubanos que por muchas circunstancias pues se tuvieron que ir de Cuba. Esto además está rodado, como han visto, de una manera muy directa. El propio Canté lo reconoce, que Regreso a Ítaca es su película menos púdica. O sea, él suele ser más directo, sus películas suelen apostar más por los subtextos, con elementos que dentro de la escena te llevan a otras ideas. Es decir, bueno, suele jugar un poco más, aquí es muy directo, lo que ves es todo desnudo, es muy limpio. Y vuelvo a lo que comentaba al principio, que fue una elección personal a la hora de que él tampoco se había capacitado, más allá que para poner imágenes, estas palabras, como director, es decir, como vehículo para dejar que los actores hablasen y a través de los actores hablase de una Cuba, de unos cubanos y muy particulares y de bueno, unos sentimientos y unas emociones que él en el fondo no podía compartir. Y él era como honesto, entonces bueno, pues decidió, ¿no? Él decidió a poner la cámara delante, luego evidentemente sí toma decisiones, porque como habrán visto, por ejemplo, en esta confesión de Amadeo a Rafa, es de los pocos momentos de la película que están rodados en muy primer plano. Normalmente la película está rodada o en plano general o plano medio. Esta es la única en la que el plano contra plano es un primer gesto, es decir, deja ya a los actores hablar abiertamente, dejar que todos los sentimientos fluyan de una manera efusiva ante la cámara. Y ahí sí es una elección de Cantet, evidentemente, pero que tiene como objetivo el no intervenir, sino dejar que estén hablando. De hecho, otro momento interesante que es durante la cena, cuando el hijo de Aldo dice que se quiere ir, que no tiene nada que hacer en Cuba, representando a una nueva generación que se plantea también problemáticas, bueno, pues no como las de sus padres, pero tiene otras problemáticas, también tienen unas ganas de irse, no encuentran salida. En cambio, ese momento, si habrán visto, pues no está rodado casi con una cierta distancia, como queriendo apartarse, dejar que también los actores hablen, pero no tienen esa cercanía con la que al final poco a poco nos va llevando Cantet a- al final de la película para que, bueno, absorbamos ese momento con toda su fuerza emocional. Esto es una apuesta muy naturalista, pero que le ayuda no solamente a tener esa cercanía concreta hacia Cuba, sino a esa abstracción, como contaba, de que al final, bueno, yo creo que Regreso a Ítaca se podría reformular el guión, las situaciones y hablar de otro tipo de situaciones, de otro tipo de migraciones, de otro tipo de contextos, pues al fin y al cabo, aunque todo esto venga de una dictadura castrista, de los años 90 con este periodo especial, al final yo creo que lo que nos queda a todos los espectadores es que nos han hablado de cuestiones muy universales, muy fáciles de empatizar y que al fin y al cabo está hablando de cosas muy mundanas eh, que es fácil que todos más o menos con algún personaje, con alguna situación, sintamos empatía o cercanía o nos haga pensar en nosotros o en personas que conocemos. Y nada, con esto despedimos la sesión de hoy y les emplazamos a la siguiente y agradecer una vez más que hayan estado con nosotros en Filmoteca Villaverde. Muchísimas gracias.